Secretaria, colegas asambleístas, fue conocida y tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional el informe para el primer debate de la Ley Orgánica de Educación Financiera con finalidad de contar con más elementos para poder hacer el análisis respectivo para el informe y para el segundo debate. Hemos de recibir en esta mesa el día de hoy al magíster Po Chung Lee Ji, perdón si lo comuniqué, si lo expresé mal, experto en economía, PhD, perdón, en economía aplicada por la Universidad de Nanjing, China, con una sólida experiencia en investigación aplicada en el ámbito económico, actualmente docente del IAEN, si no me equivoco, ¿no? Por favor, le concedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Porque tenía una presentación, a veces es más fácil Por favor, tecnología, leer apoyar con la mientras presentación. Gracias. hablan. Gracias. Bueno, para no aburrirle siempre decimos, y a los estudiantes decimos lo mismo, ¿no? Ponga un contenido y cuando ya llegue a conclusión ya sabe que se acaba la presentación. Am, pero como contenido decíamos marshmallows, la lotería y este sistema oceano. O sea, es un contenido. También queremos hablar de la evaluación positiva del proyecto que ustedes han hecho. Se acabó Semana Santa, pero vamos a tener papa pronto. Entonces hay una sección que llamamos 7 pecados y 7 salvamentos, que son las recomendaciones y observaciones que hacemos a esta ley. Y finalmente, como decíamos, si ya llega a conclusiones, ya se termina esto. Muchas gracias. Siguiente. Eh, Educación financiera es importante. Creo que todo el mundo ha oído sobre la prueba del marshmallow, ¿no? El malvavisco. Pero le dan a un niño 15 minutos, le preguntan después de 15 minutos, si es que te aguantas, te damos otro marshmallow. ¿Sí? Y eso, créanlo o no, viene de la educación financiera. Eh, Muchos de ustedes, una vez que aumenta sus ingresos, ¿no? Lo primero que piensan es cómo gastarse todo esto. Cambiamos de escuela al hijo, compramos un carro más grande, nos cambiamos de barrio. Eh, pero la idea es eso sostenible. Eso es parte de la educación financiera. Por eso damos el ejemplo del marshmallow, ¿no? Le pregunto a la gente, ¿no? Allá, lotería me la gané. ¿Qué dos cosas deberían hacer todos ustedes si se ganan la lotería? Sí, o sea, eso deberíamos invertir, ahorrar, pero ¿sabe qué debe hacer? Pero, pues contráteme como asesor financiero si se gana la lotería. Hay dos cosas que debe hacer, ¿sí? Al principio. Debería pagar todos sus deudas primero. ¿No? Si le debe plata a alguien, a su hermano, o si le debió chicles a alguien, pague esas deudas porque todo eso regresa con interés. Y segundo, van a venir los panas que nunca fueron panas, van a venir los familiares que usted no sabía que venían. Entonces, lo que debe hacer es crear un fideicomiso, ¿sí? Crear un fideicomiso de todas las funciones de caridad que usted tenga. Cosa que cuando le pregunten, ¿usted tiene plata para estar porque usted ganó la lotería? Dice, no, todo puse en un fideicomiso y tengo varias causas que estoy ayudando, ¿sí? Te puedo dirigir a una de estas caridades. Sí, es mejor que eso es no avisarse, ¿no? Por eso que vienen disfrazados a ganarse la lotería. Pero es parte de la educación financiera, saber todo esto. ¿Sí? Y también, si hablamos de lo académico, también hemos oído que en Ecuador nadie ahorra, y es parte por también, dicen, es la cultura. ¿Sí? Hay gente que dice es la latitud. ¿Sí? Generalmente las latitudes más tropicales versus las que están más al norte, al sur, planifican más o planifican menos. Nosotros como latinos le damos más valor al presente y por eso gastamos. Si ganamos más, gastamos. La vida es corta, la vida debe ser sabrosa. Y es parte también, ¿no? De por qué los países, los centros financieros del mundo están en países fríos. Vaya a ver los centros financieros, Nueva York, Londres, Tokio, están en lugares fríos. Hong Kong sería la excepción, pero Hong Kong fue colonia inglesa, entonces ese centro financiero. ¿Sí? Entonces vemos también que hay un patrón de finanzas, de planificación, que está atado justamente a estas leyes de contabilidad, finanzas, y tiene mucho que ver con planificación y contratación. Entonces, hablamos de eso. Y tercero, porque es importante educación financiera, ¿no? Y esto tiene que ver con, quieran o no, yo creo que al que más tengo miedo en esta vida es a mi contador,
porque él puede saber todo lo que yo soy. Si es que analiza mis gastos, mis ingresos, puede saber exactamente qué es. O sea, hasta hago la broma, ¿no? De que mi contador en teoría sabría si es que tengo moza o no, ¿ya? Porque puede ver mis gastos y si tengo 2, 3 departamentos. Sí, entonces, hasta eso es increíble la educación financiera, ¿sí? Desde ahí salen estos análisis, pueden saber exactamente de dónde es. Em, entonces, esas son las tres razones, ¿no? Y también aplaudo, ¿no? De lo que veo, hay al menos ciertas cosas que podemos hablar de esta ley porque es beneficiosa y cuando vayan al pleno hablen de estas siete, ocho cosas que menciono. Empoderamiento y control, es de alguna manera, educación financiera, empodera a las mujeres. También nos dirigimos de NDIAE, justo van a hablar de la ley de esa. Eh, por ejemplo, tesis sobre mujeres indígenas y por qué la educación financiera les empodera, porque ellos tienen más que decir cuando van a comprar o van a comprar tierras o van a venderlas, ¿sí? O qué pueden hacer con ese dinero. Entonces, eso es un gran, es de una manera hay una construcción de riquezas, se evita esta idea de las trampas de las deudas, hay esta reducción del estrés financiero, mucha la gente lo vive, ¿no? El pueblo lo sabe, lo vive de día en día, existe este estrés financiero. Vamos a hablar de que hay mayor ahorro e inversión, lo que todo el mundo decía, bueno, más ahorro e inversión. Menor dependencia de las redes de seguridad social. Es que podemos enseñar a la gente a ahorrar, y no solo a ahorrar, sino a invertir, a planificar su vida. Um, estaríamos hablando de que dependerían menos de redes de seguridad social, ¿sí? Y al final también, ¿no? Está atado también a todo lo que es emprendimiento e innovación. Entonces, sí, vamos a los 7 pecados y los 7 salvamentos de esta ley. Um, revisamos esta ley y vimos quién está involucrado, ¿sí o no? Y también lo que le falta. O sea, creo que vamos atrás. Y lo que le falta a todas las leyes, y esto también creo que sufre la Asamblea, es que no hay esta idea de evaluación de cómo voy a medir si es que esta ley funciona. Sí, no se hace. Por eso les damos ciertas, digamos, pautas en estas. Por ejemplo, en el caso de no existe estándares y métricas de impacto. No, no por darle cuña al IAEN, Esther ya llegó, va a hablar de esta ley. Am, pero nosotros cuando enseñamos justamente esta evaluación de políticas públicas, tenemos que poder medir. Entonces, en la ley falta estándares y métricas de impacto. Ustedes pueden de buen corazón decir, tenemos que enseñar desde el nivel más bajo hasta la educación superior, educación financiera. Pero ¿cómo sabemos si estamos bien o estamos mal, o cumplimos 50% o no hemos hecho nada? Tiene que ver esas métricas, ¿eh? También hablan, y está bien, de programas de formación docente con aval académico, o sea, y decimos, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la malla curricular mínima que deberían ser? Sabemos que eso bajará a normativa, y este consejo asesor lo dirá, pero también debería incluirse un poco, ¿no? En el caso de desarrollos de contenidos y digitales, ¿sí? Am, creo que fuera bueno también que incluyan al Mintel como parte de esa comisión asesora, porque ellos son los encargados realmente de ah, difuminar estas plataformas. Generalmente ellos los construyen para el sector público, entonces recomendamos que incluyan al Mintel, al Ministerio de Telecomunicaciones, como parte de esa comisión asesora. Am, eh, también tenemos que hablar de las mallas curriculares para poblaciones vulnerables. Lo que no dice esta ley es la diferenciación, por ejemplo, urbano-rural, adultos mayores. Reforzaría también incluir ciertos artículos que diferencien esto. Am, si ustedes no van a hacer, o yo sé que la asamblea no lo hace, pero el consejo asesor tampoco, eh, hay que hacer la evaluación y a veces hay que dar esa responsabilidad. Generalmente se dice crean un Observatorio Nacional de Educación Financiera. Eso también podría ser interesante. La otra también, atar otras leyes y dar ese incentivo al sistema
financiero a participar. Porque no vemos, por ejemplo, cuál es el rol. Vemos que está la CEPS, ¿ya? Pero a nivel privado no vemos, por ejemplo, qué pueden hacer las cooperativas. O más que nada, ¿no? Ya vamos a ver en una de las recomendaciones am, eh, cómo podrían participar el sistema financiero. Y la séptima, ¿no? Y así fallamos de lo que reinventamos del agua tibia. Falta también alinear la ley con políticas existentes. Por ejemplo, hay el ENIF. Yo bajé el PDF, creo que le voy a entregar a Maite. eh, Justamente una estrategia también de inclusión financiera que fuera bueno atarle a ver qué metas se pueden hacerlo junto. ¿Sí? Entonces vamos a la diapositiva, por favor, de indicadores. ¿Sí o no? Em, Cuando hablamos de indicadores, yo sé que ustedes lo van a generalizarlo. Así que hablamos, por ejemplo, un indicador en general es de resultados de aprendizaje. Si no, por ejemplo, un índice sería la de alfabetización financiera. Ya, cuando hablamos de indicadores no vamos a dar detalles porque eso tal vez lo hacen ya los consejos o más abajo, pero como enseñamos también a, a los estudiantes, un indicador tiene que cumplir tres cosas. ¿Sí? Tiene que ser observable, medible y comparable. Si no, no es un indicador. ¿Ya? Entonces, pensemos también en esa idea, ¿no? De que los indicadores tienen que cumplir con esas tres características para poder medir. ¿Sí, no? En general les dimos cuatro, como quien dice, grupos de indicadores. ¿Sí? Aparte de indicadores de resultados de aprendizajes, tenemos también de cobertura y accesibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en eso hablamos de cobertura curricular, accesibilidad digital. En la siguiente, ¿sí? ¿No? También hablamos de indicadores de impacto social y económico. ¿Sí? Y hablamos, por ejemplo, de índices de bienestar financiero subjetivo, cómo se siente usted en la escala del 1 al 7 financieramente. ¿Sí? También se ha reducido, por ejemplo, su sobreendeudamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el uso responsable del crédito? Estos todos son indicadores posibles. La última también tiene que ver con indicadores de gestión y ejecución. ¿Sí? Si es que, ¿cuál ha sido, por ejemplo, el porcentaje de implementación del plan de estrategia nacional? ¿Cuál es la evaluación externa independiente? Hablábamos de ese observatorio, que es el rating que le da. Y en final, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción de los usuarios de la educación financiera? ¿Sí? Todos estos indicadores ayudaría a medir de alguna manera que esta ley funcione. ¿No? Que no sea, qué lindo tener una ley de educación financiera, pero estamos del 1 al 10% o estamos del 75 al 100% de cumplir. ¿Sí? Entonces, esa siempre es una falla en políticas públicas, que es lindo ponerlo en papel, hagamos todo esto, pero decimos, ¿y dónde estamos en relación a nuestras metas? ¿Sí? En el caso de formación docente, se dice que se van a capacitar, pero no se detalla ni los contenidos ni el mecanismo. Pero bueno, un poquito, al menos las directrices sobre esta ley, cuál va a ser la malla. Sí o no, por eso decimos, establezcamos un programa formal de formación continua con certificaciones avaladas por el Ministerio de Educación en conjunto con entidades financieras como el Banco Central o las universidades. Entonces, en eso también podemos ayudar en el IAEN, hacer los cursos de educación continua, al menos en el caso del sector público. Y también, ¿no? Hablamos de la adaptación a la realidad local y digitalización, eso no está contemplado como observación, pero la recomendación a eso sería desarrollar contenidos adaptados al contexto cultural, socioeconómico de Ecuador, crear una plataforma digital gratuita con materiales educativos, juegos interactivos y simuladores financieros. Esto en general también ayudaría al menos a cumplir un mínimo de metas. Hablamos de educación financiera para adultos y grupos vulnerables, no se contempla eso. Se menciona en la población en general, pero no se profundiza en políticas diferenciadas. Entonces hay que también pensar en dentro de esta ley cuáles son las políticas diferenciadas para adultos mayores, para niños, para emprendedores, por ejemplo, inmigrantes retornados, por ejemplo, con la educación eh, financiera para ellos. ¿Sí? Aprovechar también, ¿no? Las cooperativas y municipios y casas comunales
para realizar estos talleres itinerantes, ¿sí? Decíamos también esta evaluación de impacto de la ley, que es lo que faltaba. Falta un mecanismo de seguimiento y evaluación independiente. Recomendamos incorporar un observatorio nacional de educación financiera. Vemos, por ejemplo, que sí hay, creo que una red de instituciones financieras en la ley. Entonces, ellos fueran buen candidato a hacer este observatorio. Y como decíamos, ¿no? Buscar la coherencia con otras políticas públicas. Por ejemplo, no se establece una relación clara con estrategias nacionales de inclusión financiera, digitalización o reducción de la pobreza. Si nos recomendamos alinear esta ley con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, PDF entregado, y otras políticas sociales, ¿sí o no? Como estamos haciendo recomendaciones, ustedes pueden no aceptarlas, pero también hablábamos de que se puede proponer la obligatoriedad de capacitación financiera para beneficiarios de créditos públicos, ¿sí? Si usted recibe plata del Estado, ¿sí? Si son esos 5,000 o 10,000 dólares que a veces lo vemos demagógicamente entregados sin ningún 2% de interés a 30 años, creo que sería responsable que las personas que reciban ese crédito también pasen ese curso de educación financiera básica, como un requisito para que entiendan, por ejemplo, qué son los flujos financieros, cuál sería, como que dice, cuándo quedo a tablas, ¿no? ¿Cuánto tengo que vender para quedar a tablas? Para entender que este crédito es responsable. No es una cuestión de que me regalan, no tengo que pagar, sino que detrás de eso viene educación financiera, cómo pagarlo de vuelta. Ya llegamos a conclusiones, gracias. ¿Sí? Estoy abierto a sus preguntas después. Yo creo que la ley representa un avance clave hacia la inclusión financiera. Requiere ajustes técnicos para maximizar su efectividad y sostenibilidad, como lo hemos mostrado con este tema de siete pecados que tiene esta ley y los 7 salvamentos. Y se recomienda implementar estas sugerencias previo a su aprobación. Muchas gracias, estoy abierto a sus preguntas. Muy buenas tardes con todos los colegas legisladores, invitados especiales. Agradecemos su exposición al máster que acaba de hacer su ponencia en este momento. A continuación, le concedemos la palabra al máster José Flores, especialista en políticas educativas. Bienvenido. Quiero también dar la bienvenida a los asambleístas que se suman a esta sesión, a nuestro vicepresidente de aquí de la Asamblea, al asambleísta Tovera, al asambleísta Cuesta, al asambleísta Rueda. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, señora presidenta, con su venia. Muy buenas tardes, estimados y estimadas comisionados. Es un gusto dirigirme el día de hoy desde otro campo, un gusto volverles a ver, pero siempre aportando a la educación desde la construcción de política educativa. Mi campo de aportes en esta tarde será justamente desde la especificidad de cómo se construye política educativa y también desde el campo ya del aterrizaje hacia un sistema nacional de educación. Básicamente, los aportes irán por visualizar el panorama internacional, visualizar también algunos indicadores que también es necesario reforzar dentro de la propuesta de ley. También mencionar qué es lo que se ha desarrollado acá en el Ecuador y, bueno, algunos aspectos que se pueden también fortalecer dentro del proyecto de la Ley Orgánica de Educación Financiera. Dentro del panorama internacional y dentro de los indicadores, me parece importante reconocer que a nivel de Ecuador todavía no tenemos data con la cual se pueda construir política educativa y también proyectos de ley muy centrados en la evidencia. Ahí viene el reto que efectivamente nos hará mejorar la política educativa. Pero, por ejemplo, encontramos dos fuentes de información. Una primera fuente de información que la genera el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF, donde ellos han corrido una encuesta acá en el Ecuador y van comparando distintos países. Hay una pregunta que simplemente la voy a mencionar el día de hoy, que se desarrolla en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Brasil. Les preguntan a la población, tanto en edad escolar como población adulta, ¿ahorra efectivo en la casa? El 77% de la población de Colombia dice que sí ahorra, el 64% de la población de Perú que sí ahorra, el 61% de la población de Ecuador
que se ahorra versus el 43% de la población de Brasil. Se generan mayores indicadores a nivel de sociedades como tal, y lo que la CAP ha mencionado que es necesario fortalecer tanto los hábitos como las conductas en el campo de generar mayores habilidades y mayor conocimiento en el campo financiero. Cuando visualizamos ya los datos que se tienen a nivel de sistemas educativos, pues podemos encontrar proyectos de evaluación internacional. Los únicos o los últimos con los que cuenta los sistemas educativos son los del 2022, que se desarrollaron en el marco del Proyecto Internacional de Evaluación a Estudiantes, o las famosas pruebas PISA, que básicamente introdujeron en el año 2022 la evaluación de contenidos, procesos y contextos del ámbito financiero en la denominada competencia financiera. Ecuador no participó ahí, pero sí participaron países de economías similares como por ejemplo Perú o Costa Rica. Los países a nivel global que mejores resultados establecieron en esta prueba que mide la competencia financiera fue Bélgica con un puntaje de 527 y países de América Latina con un puntaje de 421 si vemos a economías similares como la de Perú y 418 como la de Costa Rica. En ese sentido, tanto a nivel global como a nivel regional y a nivel nacional es pertinente hablar de la educación financiera. En ese sentido, los aportes que se están desarrollando con el fortalecimiento y con explicitar dentro de un proyecto de ley la importancia de la educación financiera es realmente un elemento digno de aplaudir dentro de esta comisión. Y bueno, desde la evidencia y desde el ámbito académico siempre se puede seguir generando mayores aportes. Tal vez un elemento que hay que reforzar en el ámbito ya educativo es que se pueda hablar de la competencia financiera. Cuando hablamos de competencia financiera, pues básicamente estamos hablando de competencias o de habilidades y de conocimientos que se adquieren dentro de un contexto educativo, pero que luego son capaces de trasladarse hacia contextos de la vida cotidiana. La competencia financiera básicamente se define a nivel global como el conocimiento y la comprensión de conceptos y de riesgos financieros y las destrezas y actitudes, es decir, en el campo también de los elementos socioemocionales para aplicar estos conocimientos con el fin de tomar decisiones eficaces en distintos contextos financieros para mejorar el bienestar de los individuos y de la sociedad y permitir la participación en la vida económica. Eso lo define la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En ese sentido, tenemos algunos también elementos que nos ha dado las distintas evaluaciones de impacto en distintos contextos y, por ejemplo, se determina que las iniciativas que se centran en fomentar la adquisición de estas destrezas del campo financiero se pueden llevar a cabo tanto en la enseñanza regulada como tal, pero también no solamente es decir dentro del currículo, sino también en actividades extraescolares. En ese sentido, las actividades extraescolares podrían también ser un elemento donde se pueda potenciar la educación financiera. La competencia financiera se reconoce también a nivel global como una destreza esencial para la vida cuando hablamos de las habilidades del siglo XXI y el desarrollo de estas habilidades contribuye a la estabilidad financiera tanto a nivel individual como a nivel de la sociedad. Todos los ciudadanos en la vida adulta tienen que afrontar desafíos en el ámbito financiero. Por ello es importante que la población joven en transición hacia la vida adulta tenga un conocimiento más profundo y una mejor comprensión de conceptos y riesgos financieros. ¿Cómo han incorporado los sistemas educativos de educación financiera? Pues va desde explicitar dentro de espacios específicos de las mallas curriculares hasta transversalizarlo en las distintas áreas como tal. En ese sentido, es importante mencionar que entre la exposición en el contexto educativo a mayor temprana o edad más temprana, pues se puede tener un efecto también muy importante ya cuando miremos el impacto de la educación financiera. Asimismo, se puede revisar que existe ya en las investigaciones de impacto una diferencia significativa cuando miramos la población de mayor índice socioeconómico versus la población de menor índice socioeconómico, es decir, poblaciones que tienen mayor acceso a recursos versus poblaciones que tienen menos acceso a recursos. Los hábitos financieros están más desarrollados en la población que efectivamente tienen mayores recursos y
En ese sentido, cuando estamos hablando de educación financiera, estamos también hablando de un ejercicio de equidad. Cuando se hizo un mapeo en el sistema educativo ecuatoriano, se miraba que las instituciones particulares tenían proyectos y espacios de trabajo en proyectos, por ejemplo, de educación financiera. Cuando miramos la educación fiscal, se encontraban, bueno, proyectos muy limitados. En ese sentido, hacer una transversalización en el currículo y explicitar dentro de los planes de estudio, pues será también un ejercicio de equidad educativa dentro del Sistema Nacional de Educación y también dentro del Sistema de Educación Superior. En ese sentido, el reconocimiento de que es importante mejorar las destrezas financieras de la población ha llevado a un creciente número de países a introducir la educación financiera en los centros educativos, como lo menciono, de manera explícita dentro de los currículos o de manera extraescolar, y a impulsar iniciativas gestionadas desde fuera del ámbito educativo, ya sea desde las administraciones públicas o también desde entidades financieras coordinadas y que se han ido estableciendo como estrategias nacionales. Me parece también un acierto muy importante que el articulado de la ley tenga también una noción clara de qué se espera al momento de trabajar en la educación financiera. Es necesario también hacer como un balance de qué se está trabajando en el contexto global, porque sabemos que la interconexión en el mundo globalizado es bastante clave y será también uno de los retos que estarán presentes siempre en la educación del futuro. Y en ese sentido habrá también habrá que mirar qué es lo que se está trabajando en este momento dentro de la política educativa del Ecuador. ¿Qué se ha hecho acá en el Ecuador? Pues efectivamente se cuenta con una estrategia de educación financiera que de cierta forma complementa también a la ley. La ley complementará esta estrategia y la fortalecerá. Se cuenta o se establecía en esta estrategia algunos ámbitos de acción, como por ejemplo tener un marco regulatorio claro de la educación financiera, trabajar en el ecosistema y la cultura de manera que las distintas organizaciones, tanto del sector público, del sector social, sean también parte de de este ecosistema, de esa cultura, y efectivamente trabajar en el monitoreo y sistemas de información. Dentro del contexto curricular de qué se está trabajando, me parece también importante que se pueda trabajar desde la educación inicial. El proyecto menciona desde la educación básica y desde bachillerato, pero también será un reto para que a los más pequeños, es decir, del inicial 1, inicial 2, también se pueda con metodologías, ¿no? Como la gamificación, con metodologías de trabajo en grupo, se pueda también ir incorporando estas nociones de dinero y transacciones, de planificación y gestión de las finanzas, de riesgo y beneficio y de panorama financiero como tal. Finalmente, siempre será importante que las leyes puedan establecer aquellos retos y aquellos desafíos con tiempos claros, también con los recursos también establecidos, de manera que a nivel metodológico, es decir, se pueda llevar todo el trabajo con proyectos, gamificación, los recursos educativos se pueda también tener de manera clara con las destrezas y con los estándares educativos o de aprendizaje que se trabajen respecto a educación financiera. Los planes de capacitación docente también se tiene que ir reforzando y bueno, también el componente de la reducción de brecha digital también se debe tener muy en cuenta al momento de estar estableciendo una estrategia o una ley de educación financiera. Hasta ahí los aportes y también los haré llegar de manera oficial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Máster Flores, por su exposición y sus insumos pues, aportados para este proyecto. Si alguno de los asambleístas presentes desean intervenir, asambleísta Camacho tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Colegas, invitados especiales, yo quiero sentirme complacido por la presencia del IAEN aquí. Qué bueno que venga a asesorarnos y con tanta facilidad. Agradable la presentación y decir, pues, ¿no? Que bueno que venga así y no como las anteriores ocasiones que solo los recibimos para procesar denuncias, para procesar problemas y para tener un vicerrector grosero que finalmente los votamos. Y me siento contento porque el rector, y aquí mis colegas van a decir, todos los rectores son amigos de el rector
el doctor Carlos Jacome es un gran guarandeño, yo soy bolivarense guarandeño. De manera que siento que está en buenas manos del IAEN. Los guarandeños no tenemos industria, pero tenemos educación, entonces exportamos educación. Solo para eso, muchas gracias. A usted, asambleísta. Asambleísta Zambrano tiene la palabra. Gracias, presidenta, colegas asambleístas. Sí, creo que las dos presentaciones fueron claras. Estamos hablando de un proyecto de ley el cual tuve el gusto de exponer en la Asamblea Nacional para el primer debate, presentado por la colega Sandra Rueda. Sandrita, bienvenida. A mí me parece, como economista, también un proyecto de ley muy importante, y también como contador y administrador. Por eso me reía mucho cuando decía que el contador le sabe la vida a su cliente, y es verdad, se lo sabe a veces mucho más que la pareja, pero, y somos odiados por eso, ¿no? Y hasta por administrarles un poco el bolsillo. Pero bueno, creo que la educación financiera en varios aspectos, y si empezamos desde como se hablaba el proyecto de ley en el primer debate, desde la educación básica, luego bachillerato y luego la universidad, creo que sí, y sobre todo el tema de que hay un empoderamiento hacia las mujeres, porque muchas veces dicen que las mujeres derrochan plata, y no es así. A veces hasta ellas ahorran más que nosotros, los hombres, y eso lo digo con toda la experiencia que tengo en mi vida. Y empodera también y le da la oportunidad a las personas, en este caso de los pueblos y nacionalidades, de tener ese conocimiento y ese manejo para, por decirlo así, no sean engañados o no sean llevados a cometer algún error que después termina agravando más su economía. Entonces, yo aplaudo el proyecto de ley. Creo que sí, con todo el mayor respeto, Sandra, y a los invitados de hoy que nos han dado estas excelentes posiciones, sí hay que ajustarlo un poquito más, hay que hacerle una evaluación, como dijo la colega Esther Cuesta, hay que evaluar las leyes en la Asamblea Nacional, hay que hacer un mayor seguimiento, y debe de ser un proyecto bien consensuado. Creo que lamentablemente los tiempos no nos van a dar para aprobarlo en este periodo legislativo, pero sí, para mí es un buen proyecto de ley, creo que tiene que ser bien encaminado, y darle en este segundo debate, o los asambleístas que vengan para el segundo debate, darle los ajustes necesarios. De todas maneras, enviaremos nuestros aportes ya con las presentaciones de hoy, los consejos que nos dieron, para poder mejorar este proyecto de ley. Eso quería acotar, colega presidenta, compañeros asambleístas, y vamos a seguir mejorando este proyecto y lo que podamos hacer hasta finalizar el periodo. Muchas gracias. Gracias a usted, asambleísta. Vamos, por favor, a retomar el punto número 1 a pedido de nuestro vicepresidente, que tiene una entrevista. Prosiga. Bueno, muchísimas gracias, estimada presidenta, queridas y queridos compañeros asambleístas, miembros de la comisión e invitados. Bueno, yo ya lo he mencionado con mi compañero Juan Carlos, efectivamente soy la proponente de la ley y agradezco ciertamente sus intervenciones como especialistas financieros. Me uno casi en su mayoría a las observaciones y a todo lo positivo que se dio. Yo sí quiero aquí dar dos puntos específicos que a mí me parece que sí se debe considerar, y ciertamente muchísima pena me da que no podamos salir con una ley para el Ecuador en este periodo, aunque sea corto, pero que les agradezco que se haya llegado ya a primer debate, haya tenido ese apoyo mayoritario y que posiblemente, ¿no?, muy pronto sea una ley del Ecuador. Pero esta ley del Ecuador ciertamente va a lo que usted ya habló, mi querido compañero en Zambrano. Nosotros queremos ir a esos sectores en donde no hay educación, y este es un punto especialísimo de esta ley. Nosotros, y lo digo aquí con nuestro especialista de la IAEN, yo le escuché que de cierta manera está hablando de un tipo ya de reglamentación que sí va a requerir esta ley, que no necesariamente la tenemos que tratar como proyecto de ley, sino que cuando ya entre en vigencia tendrá que tener una reglamentación. Una cosa que tampoco se debe confundir es que esta es una ley netamente educativa. La reglamentación o normativa o procesos
que tienen que seguir las instituciones financieras son paralelas, pero tienen su propio funcionamiento y no se debería confundirlo uno con lo otro. Estamos hablando de una ley de educación financiera que sí necesita ser aplicada. Otra cosa que tampoco debemos evitarla y que quede claro, ¿no? Las instituciones financieras tienen que entender también que tienen que estar conscientes de su necesidad de educar financieramente a sus usuarios. Y eso tampoco va a salir de contexto. Estamos ante una ley que requiere, y gracias a usted, señor Flores, le escuché, qué bueno que se presentaron esos porcentajes a nivel de Sudamérica. Necesitamos y requerimos, por ser uno de los menores porcentajes en educación financiera, ¿qué requerimos como ecuatorianos y más aún quienes vivimos y somos parte de zonas en la que la mayoría estamos a un nivel de educación muy, muy bajo a nivel general? E insisto nuevamente, queridas amigas y amigos, ustedes tienen en sus manos un proyecto de ley que va a significar que los ecuatorianos a nivel general, llámese de la parte que tiene más acceso a educación, como aquellas que son de los sectores marginados, comunidades, nacionalidades, que están queriendo salir con proyectos productivos, con emprendimientos sostenibles y sustentables, a que desde el inicio de su vida, a nivel de educación, sepan lo que puedan hacer con sus ahorros, con su emprendimiento, con sus pocas finanzas, con lo poco que pueden ahorrar ahora y no gastarse mañana, y ser grandes emprendedores y ser empresarios en el futuro. Eso es algo que tienen que llevarlo en su mente, en su memoria. Les agradezco muchísimo. Gracias, asambleísta Rueda. También se les agradece la participación a quienes pudieron pues exponer acerca de este importante proyecto. Estará presente para el informe para un segundo debate. Por favor, señora secretaria, retomemos los puntos que están pendientes para abocar conocimiento a los proyectos. Señora presidenta, tenemos el punto número 1, abocar conocimiento del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior para fortalecer a la Universidad de Posgrado del Estado ecuatoriano, presentado por la asambleísta Esther Adelina Cuesta Santana.